capítulo entonces, que es el de los agonistas de los adrenoreceptores, o también conocidos como simpático-miméticos. Entonces, para este capítulo también una base importante es sistema nervioso autónomo. Entonces aquí vamos a entender los efectos de los fármacos que son estimulantes de los adrenoreceptores y por supuesto sus aplicaciones clínicas. Para eso, como siempre, tenemos que recordar algunos elementos fisiológicos y estructurales para poder entender cómo y dónde van a actuar estos fármacos, ¿sí? Entonces, fíjense, normalmente los neurotransmisores que más mencionamos cuando hablamos de los simpático-miméticos son noradrenalina y adrenalina, también conocidos como norepinefrina y epinefrina, ¿sí? Entonces, normalmente hay la confusión, o algunos autores dicen, cuando hablan de catecolaminas, dicen son hormonas, otros autores dicen son neurotransmisores, pero en realidad, pues, la discusión, por decirlo así, es por la forma en que actúan, ¿sí? La noradrenalina actúa como un neurotransmisor. Vamos a ver que se libera en una terminal nerviosa a una sinapsis y estimula a una neurona postsináptica. Entonces, eso es lo propio de la noradrenalina, o más bien de los neurotransmisores, ¿sí? En cambio, la adrenalina vamos a ver que trabaja en relación o como se conoce normalmente, que trabajan las hormonas, es decir, lo que hace es liberarse hacia el torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo va a ser distribuida al resto del organismo. Bien, entonces fíjense, cuando hablamos de los simpático-miméticos, como ya dijimos en autónomo, estos pueden ser de acción directa o de acción indirecta. Los de acción directa activan directamente los receptores, ahí tenemos adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Los de acción indirecta tenemos que no van a actuar en el receptor, pero igual van a potenciar la respuesta simpática. Entonces tenemos, por ejemplo, los liberadores de catecolaminas, que van a hacer que se libere más neurotransmisor. Y por otro lado tenemos los inhibidores de la recaptación de las catecolaminas, que van a evitar que se destruyan y sean recaptadas las catecolaminas. En todos los casos, el resultado es más acción simpática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de los liberadores de catecolaminas tenemos como ejemplo a la tiramina, y de los inhibidores de la recaptación a la cocaína y los antidepresivos específicos, que los hemos mencionado en sistema nervioso autónomo, ¿sí? Bien, cuando hablamos de estos fármacos, pues es muy importante considerar el hecho de que los de acción directa van a estar relacionados con la interacción del fármaco con el receptor. Por lo tanto, cualquier parámetro o factor que afecte esa interacción fármaco-receptor va a tener implicaciones importantes en su efecto. Por ejemplo, la vía de administración. Si yo le doy al paciente un fármaco por vía oral, ese fármaco va a llegar al estómago, se va a absorber, se va a distribuir, y un porcentaje va a llegar a la sangre, pero no va a ser el 100%, porque algo se va a perder en el estómago, algo en el intersticio, hasta que llegue a la sangre, ¿sí? Entonces, fíjense, menos cantidad de fármaco va a llegar hasta el receptor para producir su efecto específico. En cambio, si yo le paso el fármaco por vía intravenosa, directamente todo el fármaco ya está en la sangre y ya va a ir a actuar en el receptor, ¿sí? Entonces, la vía de administración sí tiene un papel importante en la intensidad del efecto que voy a obtener, justamente por la disponibilidad de fármaco que va a actuar en el receptor, ¿sí? También mencionamos la afinidad al subtipo del receptor específico y la expresión de los receptores en el tejido efector. Hemos dicho que mientras más selectivo el fármaco, mejor respuesta con menos efectos adversos, y mientras más receptores tenga en el tejido donde necesito la acción, mejor va a ser la respuesta, ¿sí? Entonces, fíjense, en cualquiera de estos casos, mientras más se presentan estos elementos, más efecto voy a tener. En cambio, cuando es un fármaco de acción indirecta, no voy a tener influencia por la interacción del fármaco con el receptor en ningún elemento de estos. ¿Por qué? Porque los indirectos no trabajan en los receptores. Entonces, ¿qué hace que el indirecto sea más eficaz? Que la maquinaria endógena del paciente esté funcionando
funcionando perfectamente, vale decir, que exista neurotransmisor, que se esté almacenando correctamente el neurotransmisor y que se esté liberando correctamente el neurotransmisor, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo aquí, digamos que el fármaco que estás usando evita la recaptación, ¿sí? Vale decir, va a bloquear las enzimas que destruyen a la catecolamina para que ésta siga actuando, ¿sí? Pero si no hay neurotransmisor liberado, ¿va a servir? No va a servir para nada, ¿sí? Entonces, para que los de acción indirecta tengan máxima eficacia, necesitamos que toda la maquinaria del metabolismo del paciente esté funcionando bien, ¿sí? Esto ya lo sabemos. Sabemos que existen receptores alfa, beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, dopa 1, 2, 3, 4 y 5, y que tienen distribuciones diferentes y subtipos diferentes de acción. Sí, cuando hablamos de los dopa, normalmente mencionamos dopa 1, dopa 2, pero sabemos que no solo hay esos dos tipos de receptores. ¿Pero por qué solo los mencionamos a estos? Porque sabemos que dopa 1 y dopa 5, misma distribución, mismo efecto, hemos visto eso en autónomo, ¿sí? Y dopa 2, 3 y 4, misma distribución, mismo efecto. Por eso es que si sé estos dos, sé todos los demás, ¿sí? Por eso los mencionamos a estos dos. Esto también ya sabemos, lo vamos a recordar muy rápido, porque ya sabemos que alfa 1 trabajan con GQ, alfa 2 trabajan con GI, y todos los beta trabajan con GS, ¿sí? ¿Cuáles serían sus segundos mensajeros y sus sustancias efectoras? Del GQ, fosfolipasa 6, del GI, del GS, adeninilciclasa, solo que en el I disminuye, en el GS aumenta, ¿sí? Segundo mensajero aquí, MP3, diacilglicerol, calcio. En estos dos, AMP5, ¿sí? Pues vean esto ya sabemos, esto también. Hemos dicho dopa 1, dopa 5 trabajan con GS, 2, 3 y 4 trabajan con GI. Sabemos sustancia efectora y segundo mensajero, ¿sí? Bien. Aquí vamos a recordar algunos elementos funcionales que igual saben ustedes ya de fisiología y también los hemos recordado en autónomo. Pues fíjense, alfa 1 tiene amplia distribución en músculo liso vascular inervado, músculo dilatador de la pupila, el músculo liso pilomotor, la próstata y el corazón. En todos esos sitios, fíjense, tiene un efecto estimulante, va a haber contracción, pilotación, aumento de la fuerza de contracción del corazón. Obviamente, ¿qué tengo que ver, por ejemplo, aquí en corazón? Alfa 1 no es el receptor predominante en corazón, no es el que va a comandar la función cardíaca, es beta, pero este alfa va a reforzar el efecto, ¿sí? Alfa 2 sabemos que está en receptores adrenérgicos postsinápticos del sistema nervioso, donde cumplen múltiples funciones. En plaquetas se estimula agregación plaquetaria, en las terminales adrenérgicas y colinérgicas tiene efecto de inhibición de la liberación de neurotransmisores. Fíjense qué interesante. En las terminales adrenérgicas son terminales de su propio sistema, ¿sí? Entonces, ¿por qué inhibe la liberación del neurotransmisor? ¿Por qué? Por retroalimentación negativa, porque ya existe suficiente respuesta simpática y cuando eso ocurre, inhibe, ¿sí? En cambio, las terminales colinérgicas son sus opuestas fisiológicas, son contrarias, ¿sí? Y entonces, ¿por qué las inhibe? Son contrarias. Justamente porque son contrarias, se antagonizan fisiológicamente. Recuerden, si el simpático se acelera, el parasimpático lo controla y viceversa también. Entonces ahí es por competencia fisiológica, ¿sí? En algunos músculos lisos vasculares va a producir contracción y en los lipocitos va a inhibir la lipólisis. Beta 1, fíjense, predomina en corazón y células extraglobulares, es decir, controla el sistema renina y aldosterona, por eso nos dice, aumenta la fuerza y frecuencia de contracción y la secreción de renina. Es lo más importante de beta 1, pero no es lo único. Estamos recordando solo lo más importante. Beta 2 en músculo liso respiratorio y uterino y además vascular produce relajación del músculo. Entonces, fíjense, aunque siga siendo simpático, por ejemplo, en los vasos, beta 2 va a producir vasodilatación y
y no es lo característico del simpático. En el simpático sabemos que hay vasoconstricción, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia o el punto clave? Alfa predomina en vasos, no beta, ¿sí? Beta está distribuido en territorios particulares y en esos sitios va a producir vasodilatación, ¿sí? En el útero va a producir relajación uterina y el sistema respiratorio broncodilatación, que es característico del simpático. En músculo esquelético promueve la captación de potasio y en el hígado activa la glucogenólisis, que es la movilización del glucógeno para obtener fuente de energía, ¿sí? Beta 3 en los linfocitos activa la lipólisis, dopa 1 en el músculo liso dilata los vasos sanguíneos renales. Fíjense, dopa otra vez está produciendo vasodilatación, que no es algo esperado en el simpático, ¿sí? Pero sí es un simpático. Y dopa 2 en varias terminales nerviosas regula la emisión de varios neurotransmisores. Bien, otro concepto que debemos analizar es la desensibilización. Y el libro nos dice, el Katsu menciona, hay desensibilización homóloga y desensibilización heteróloga. Y nos dice, cuando hay desensibilización homóloga, vamos a tener pérdida de sensibilidad de receptores expuestos a agonistas. Y cuando hay una desensibilización heteróloga, vamos a tener una pérdida de sensibilidad de receptores no activados por el agonista. Vale decir, yo siempre les digo aquí, estos conceptos ya los conocemos, pero los hemos conocido con otro nombre. Hemos hablado de tolerancia y tolerancia cruzada, ¿sí? Decíamos que había tolerancia cuando el receptor perdía su capacidad de ser estimulado por la sustancia que lo había estimulado, ¿sí? Ahí sería una desensibilización homóloga. Viene el agonista, lo estimula, hasta que en algún momento se bloquea el receptor y aunque el agonista venga, no puede estimular, ¿sí? La desensibilización heteróloga es como la tolerancia cruzada. ¿Se acuerdan? Vimos con el ejemplo de morfina y heroína. El paciente que nunca jamás en su vida había recibido morfina, ¿sí? Pero era adicto a la heroína, entonces presentaba una tolerancia altísima a la heroína. Y cuando necesitábamos usar morfina en el paciente, no había resultado, aunque nunca en su vida hubiera recibido morfina. ¿Por qué? Porque la morfina y la heroína estructuralmente se parecen. Entonces, eso mismo nos está diciendo aquí. El receptor va a perder su sensibilidad a un agonista con el que nunca ha estado en contacto, ¿sí? Entonces, es similar el concepto. La diferencia, ¿cuál es? Que voy a usar una sustancia química diferente, nada más. Bien, aquí, pues, cuando hablamos de la estructura química de los simpático-miméticos, nos dice su precursor es la feniletilamina, que muchos le conocen como el neurotransmisor o la molécula química del amor, ¿no? Dice que es culpable de que se enamoren y sufran ustedes. Entonces, a partir de la feniletilamina es que se han sintetizado los simpático-miméticos. Y su estructura básica es esta, fíjense, tiene un anillo bencénico, tiene un carbono alfa lateral, un carbono beta lateral y un grupo amino terminal. Entonces se han ido haciendo modificaciones en esa estructura química y se han obtenido los simpático-miméticos que actualmente utilizamos. Entonces fíjense, la primera modificación que se hizo fue sustituir en el grupo amino de la molécula. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense, la molécula tenía un grupito amino y está la adrenalina, que es un simpático mimético muy potente, pero prácticamente nada selectivo. Actúa todos los alfa, todos los beta, ¿sí? Entonces, muy potente, pero también tiene muchos efectos adversos. ¿Qué se hizo con el isoproterenol? Se le introdujo carbonos, fíjense, aquí tiene 3 carbonos, en el grupo amino terminal. Al introducir esta molécula, ¿qué se ha conseguido? Que disminuya su afinidad alfa y que tenga más actividad beta. ¿Qué consigo con esto? ¿Cuál sería el beneficio en nuestro equipo? Que no vayan a alterar, digamos, otros órganos que van a tener los receptores
diciendo que hemos conseguido más selectividad del receptor, ¿sí? Por lo tanto, tenemos buen efecto terapéutico, menos efecto adverso, ¿sí? Después se han hecho modificaciones en el anillo bencénico. Fíjense, en condiciones normales, la molécula original tiene 2 oxidrilos en ese anillo bencénico, ¿sí? Están en su posición 3 y 4. Entonces, cuando están presentes estos oxidrilos, la molécula también tiene la máxima actividad alfa y beta, es decir, actúan todos los receptores alfa y beta. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha experimentado quitándole primero un oxidrilo y luego quitándole los 2 oxidrilos. ¿Qué han conseguido quitando un oxidrilo? Formar la fenilefrina. Esta fenilefrina es menos potente. Les pregunto, ¿qué relevancia tendría que sea menos potente? Y el efecto terapéutico va a bajar igual. ¿Por qué? ¿Será bueno o malo que sea un fármaco menos potente? Bueno, depende más de todo. ¿De qué dependerá? De la patología en la que se va a utilizar. De la patología. El tratamiento. Estado. De la respuesta del paciente, no del fármaco, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos, no? Puede ser que con el fármaco más potente, digamos que mi paciente está con bradicardia, ¿sí? Y le doy un fármaco súper potente y me sube a 120